tenemos el conversatorio sobre procesos vinculantes en justicia espacial. Nos acompaña Alejandro Echeverry. El evento va a estar grabado y va a estar disponible en nuestras plataformas y en el canal de YouTube. Primero que todo, darle la bienvenida desde mi parte, o del cuerpo docente. Soy yo, Mike Smith, Alonso Gamboa y Alejandra Fernández, y nuestro director, Iván Delgado. Esto es un evento que está siendo co-auspiciado por la Fundación Clave, Agencia de Espacios Comunes, Entrenos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. También, evidentemente, nuestros estudiantes, Tatiana, Valeria, Alejandro, Sharon, José Daniel, Luis Fernando, Orlando y Luis Fernando Vieto, que son parte de este esfuerzo que estamos emprendiendo en la plataforma Justicia Espacial. Para hoy tenemos a Alejandro Echeverry, que nos acompaña, gran amigo, y les voy a leer brevemente algo de su biografía. Alejandro Echeverry, de Colombia, director de Urban, Universidad de AFIT, Medellín, Colombia. Alejandro cree en el compromiso ético de los diseñadores en la búsqueda de una mejor sociedad. Es cofundador y director de Urban en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad AFIT en Medellín. Su experiencia combina los campos de la arquitectura, el urbanismo y proyectos ambientales y planeamiento territorial. Es Sloan Fellow del DSD de la Universidad de Harvard y fue galardonado con el premio Kobayashi 2016. Entre los años 2004 y 2008, como director de la EDU, la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín, y como director de proyectos urbanos de la ciudad, lideró la estrategia de urbanismo social buscando transformar y mejorar los barrios con mayores problemas de inequidad y violencia, convirtiendo a Medellín en una referencia de futuro para otras ciudades y condiciones extremas en el mundo. Desde el 2010 en Urban ha enfocado a su equipo hacia las problemáticas urbanas, ambientales y sociales en países y territorios emergentes, específicamente aquellos con organizaciones políticas e institucionales frágiles. Adicional a su trabajo en Colombia, ha tenido una amplia experiencia internacional, liderando procesos multidisciplinarios sobre retos urbanos, ambientales y sociales, prioritariamente en países del sur global como México, Costa Rica, Brasil, India, entre otros, incluyendo también proyectos para UN Habitat. Nosotros somos la plataforma Justicia Espacial, una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial mediante un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia, intercambios comunitarios multisectoriales y a través de disciplinas. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.justiciaespacial.com, y también estamos en Facebook, Instagram y tenemos un canal en YouTube. Proponemos justicia, creemos en la participación activa, la solidaridad empática, propuestas. Los vinculantes de justicia espacial. Y por ahora, antes de darle la palabra a Alejandro, les quería hacer una breve premisa sobre lo que vamos a conversar hoy. Como decía Foucault, estas pequeñas tácticas del hábitat es algo que nos interesa. Hemos venido desarrollando un proceso durante el cuatrimestre, y estas pequeñas tácticas del hábitat que generan espacializaciones para poder entender lo que es el poder, el espacio, el conocimiento. La clase pasada tuvimos conversaciones muy robustas con una antropóloga que nos hablaba sobre esta condición de poder y cómo esto genera agencia y acciones a la hora de generar espacializaciones. La clase pasada también hablábamos de la demanda de espacios comunes necesarios, la demanda como la agencia de tener espacios que sean necesarios y los cuales participamos. Hoy Alejandro, con su experiencia en Medellín, nos va a compartir cosas, procesos, proyectos, trabajos, en los cuales es una ciudad que ha sido reconocida ampliamente a nivel mundial por la innovación de sus procesos, por sus procesos de vinculantes, en donde la población ha tenido un rol protagónico. Quiero poner nada más en perspectiva algunas cosas que hemos encontrado alrededor de la infraestructura vinculante. Por un lado, encontramos hace poco este artículo que Carvajalino Mayona compartió, que decía, que lo escribió Luis Fernando González, sobre un cadáver exquisito de arquitectura contemporánea cerca de la Biblioteca España, que es un proyecto que ha dado muchísimo de qué hablar desde que se hizo. Fue un proyecto ampliamente galardonado a nivel internacional y se puso en su momento como digamos, de cómo la infraestructura parecía que estaba generando procesos vinculantes.
A este análisis que hace Luis Fernando González del cadáver exquisito, sabemos que este proyecto en el tiempo, en detrimento tal vez por la tecnología, la técnica constructiva o la vinculación con su entorno, se ha ido, por decir así, como desfragmentando y ha perdido tal vez el fuelle que se esperaba que podía tener este tipo de infraestructura en su contexto. Pero por otro lado, en Medellín también tienes proyectos como estos. En la Comuna 2, tuve el placer de conocerlo, que es la Corporación Cultural Nuestra Gente, un proyecto que tiene más de 30 años y que inclusive en la época más fuerte del narcotráfico o de la violencia, fue un proyecto que estuvo al pie del cañón con las asociaciones barriales y que se mantiene vigente y muy fuerte dentro del tejido socioespacial de Medellín. Entonces son dos caras de la moneda, y en esas dos caras de la moneda evidentemente hay proyectos que han sido espectaculares y que han tenido mucho impacto tanto en la ciudadanía, y de los cuales también Alejandro ha sido parte importante a la hora de desarrollarlos. Cuando hablamos la vez pasada sobre procesos de participación activa, esta noción de la vida en sociedad, de la experiencia y del conocimiento es algo de interés para nosotros, y cómo uno siempre tiene que volver a la base para conectarse y reconectarse entre las historias significativas. Recuerdo una vez una conversación con Alejandro en Boston, que nos comentaba cómo en Medellín estaban revisitando las historias, la narrativa de la gente, de las personas, los adolescentes, los niños, las señoras, señores, para poder entender de primera mano qué ha pasado después de este proceso de regeneración y qué es lo que sigue, porque algunas de las patologías antiguas regresan, otras que se han ido. En ese sentido, les quería compartir el tema que conversábamos también en la clase pasada sobre el proceso de acción y reflexión, de cómo se le busca el sentido de las cosas, la hermenéutica de explicar cómo una acción que da sentido en los procesos comunitarios. Este esquema que lo hemos visto en varias sesiones de Álvarez, donde la justicia espacial se puede entender de la calidad de vida, el respeto, la dignidad, la libertad, la democracia, la cohesión e integración. Este video, nada más queríamos, para ya ir terminando y darle la palabra a Alejandro, fue este análisis que se había hecho en un asentamiento informal aquí en San José, en la Carpio, donde la gente de Youth Adaptive ha participado, Juan Carlos Vargas, quien estuvo con nosotros, e hizo este análisis de inteligencia territorial bajo el enfoque de los objetivos de desarrollo global, y como en Centroamérica existen ciertos patrones territoriales que marcan ciertas zonas que tienen o comparten condiciones socioespaciales similares en cuanto al acceso a la educación, a la salud, a los servicios, entre otras. Nosotros hemos trabajado en los últimos 10 años en la Carpio, y el revisitar estas historias, esto se mostró en la Bienal de Seúl, el revisitar estas historias fue algo sumamente importante. Estas historias vistas desde los miembros, los protagonistas de la comunidad en el proyecto de la Cueva de Luz, líderes comunales como doña Alicia, por ahí estaba Zaida Mukti, que es una crítica que también nos acompañó, Jorge Mario Jauregui estuvo por ahí, Maris Estela, que es la líder de la Fundación CIFAIS, y todo este tipo de dinámicas y actividades que coexisten y que se van desarrollando en un ecosistema de colaboración dentro de este tipo de entornos o proyectos. Entonces, nada más, bueno, quería como hablar un poquito a la hora de introducir los procesos vinculantes, la importancia de revisitar estos espacios y entender su evolución en el tiempo como procesos vinculantes que construyen justicia espacial. La justicia espacial no es un resultado, es un proceso que tiene como, digamos, como punto de enfoque la relación o la conexión, la dialéctica que hay entre el espacio, la sociedad, en busca de procesos inclusivos, participativos, de acción, de agencias en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es una breve cosita, quizás en comparación a todo lo que se ha hecho en la ciudad de Medellín, pero sí tal vez entender desde un enfoque puntual cómo este tipo de intervenciones están totalmente correlacionadas con un entorno, un contexto, como en estos gráficos, y cómo las familias se van viendo involucradas en una línea de tiempo de 10 años a estos proyectos afines para poder llegar a ser ejecutados. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Alejandro. De verdad, Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá que sea la primera de muchas oportunidades de intercambio, y el micrófono es tuyo, mi estimado. Adelante. Mike, muchas gracias, hombre. Para mí es un honor estar con ustedes y contigo en esta invitación, pues
no sé si les has contado a los estudiantes, y seguramente habrá otras personas conectadas, que compartimos una vinculación muy bonita con el programa de Longfellow de Harvard, que precisamente lo que hace es construir una comunidad global para realmente personas líderes o personas que están trabajando como proyecto de vida y con pasión sobre estos temas de las ciudades y los territorios, pero enfocados realmente a las personas, o sea, teniendo las personas como un valor fundamental y primero para todas las decisiones, pues en todo lo que tiene que ver con inclusión, pues hacen un programa ya muy bonito. Y para mí también, obviamente, es un placer estar, lo mencionaba ahorita, no estoy en Costa Rica, pero bueno, por lo menos voy a pensar que estoy, aunque sea 1 horita y media. Y después miraremos cuando les hago la visita, porque ahorita voy a contar algo de eso, pero hemos tenido en los últimos años una relación muy bonita con ustedes en Costa Rica, y así tengo grandes amigos. Y realmente yo me alegro muchísimo lo que estoy escuchando de esta no solo de la invitación, sino del laboratorio o del programa académico que ustedes le están liderando. Pues aprovecho y saludo a los estudiantes, a Alonso, a Alejandra y a Iván, que no sé si los conozco, pero acompañan un poco liderando el programa y en la universidad. Pero me parece que realmente uno de los retos centrales que tenemos en nuestras ciudades, sobre todo en el sur global, pero en general en el mundo, tiene que ver con hacer territorios realmente que sean vinculantes, que de alguna manera que sean integradores, que promuevan la diversidad y que sean armónicos también. Y tenemos esta crisis nos ha retratado de una forma absolutamente dramática, temas que los veíamos nosotros diariamente, y que muchos de ellos éramos conscientes, pero mucha gente realmente no los ponía como primeros temas en la agenda. Yo creo que la crisis ha revelado las inequidades profundas que tenemos, ha revelado también el exceso de consumo en relación con los hábitos que muchos de nosotros también tenemos en ese sentido. Y las crisis son una oportunidad. O sea, yo creo que las crisis, precisamente porque ponen los problemas, dijéramos, en el primer nivel de la agenda, en las mesas de trabajo, y también limpian, yo creo que de otros objetivos que son importantes pero no son prioritarios, facilita un poco la toma de decisiones. Y lo digo yo porque nosotros estamos o sea, yo creo que bastante más que ustedes, pero bueno, no lo puedo afirmar del todo, pero Colombia y Medellín específicamente, pues nosotros hemos vivido desde hace muchos años en una crisis, en varias crisis muy profundas. Y yo creo que esa capacidad de reacción, de resiliencia, de respuesta, de innovación, todavía no hemos solucionado los problemas, pero muchas de las iniciativas, yo creo que positivas, que se han dado acá, vuelvo y repito, no han solucionado los problemas, pero muchas de ellas son muy valiosas, pues han sido posibles por la crisis. Y yo creo que, por ejemplo, yo estoy sentado aquí con ustedes precisamente porque una crisis abrió un proceso, una oportunidad de respuesta en donde muchos de mi generación y de otras tuvieron la oportunidad de vincularse con procesos reales en la ciudad de forma muy profunda. Ahora, estaban mencionando también que el enfoque sobre los procesos. Hiciste un llamado de atención en eso, y yo, pues, no sé si más adelante lo hablamos en la conversación, pero es claro que en el caso de Medellín, si uno toma una fotografía y uno hace una evaluación o un análisis de las políticas y programas que hoy, después de 15 años, un poco más o un poco menos, han tenido la posibilidad y la capacidad de sostenerse en el tiempo, de vincular más programas y actores, de ser mucho más, llamémoslo, abiertos y generando ecosistemas mucho más dinámicos. Y estoy hablando de proyectos de arquitectura que involucran programas. Es absolutamente claro que aquellos programas y aquellos proyectos que se diseñaron y se construyeron pensando más en el proceso que en el objeto,
y aplicando más la inteligencia de generar de alguna manera la fundación y la concepción de esos programas y esos proyectos de forma más robusta, quiere decir vinculando más voces distintas, no solo de las comunidades, de los actores, del sector privado, del gobierno, que fueron resultado de una acción más colaborativa. Es un tema que estamos midiendo, nosotros estamos haciendo unas investigaciones sobre eso, pero para mí y para nosotros es absolutamente evidente que después de 15 años hay una diferencia muy grande realmente en la robustez y en la posibilidad como de expansión y de replicabilidad de proyectos que tienen esa condición de origen. Entonces yo creo que aquí los arquitectos, los urbanistas y quienes trabajamos también y trabajan en la gestión urbana, ambiental, etcétera, y desde el punto de vista de las políticas públicas, tenemos una tarea muy grande en innovar. Por eso me emociona un poco el objetivo de esta plataforma, de este laboratorio. Tenemos una necesidad de innovar mucho en cómo concebimos, diseñamos. Cuando digo diseñamos, no es únicamente el objeto físico, diseñamos el proceso también en relación con cómo se relaciona, dijéramos, la transformación física con los programas y con la gestión social. Ahí hay un campo de exploración que yo creo que nos hará avanzar mucho. Y lo digo también un poco emocionado y lo comento aquí porque, por ejemplo, la creación de Urban, más adelante les comentaré algo. Yo estoy aquí haciendo una introducción también tal vez demasiado larga, pero como Mike, como detonaste algunas ideas, entonces no me permitiste arrancar con la presentación. Entonces me pusiste a hablar un poquito. Nosotros cuando fundamos Urban hace 10 años, lo voy a contar ahora, yo tengo una imagen para contarlo, pero lo voy a contar ahora. Fue una historia muy bonita porque fue la consecuencia realmente de la experiencia del trabajo en la ciudad. Veníamos de trabajar en la alcaldía, liderando estos procesos que mencionaba de urbanismo social. Previamente, antes de eso, teníamos ya un laboratorio en la universidad que trabajamos varios años sobre los barrios. Por esa razón llegamos a la alcaldía, o yo llegué a la alcaldía con un grupo de personas en el gobierno de Sergio Fajardo. Pero bueno, tuvimos una experiencia muy interesante donde se ha formado mucha gente en el territorio, dijéramos, de la acción real, con el trabajo directo con el territorio. Y después de que terminamos, o yo terminé en el gobierno, me preguntaba que era necesario crear un laboratorio que pudiera vincular una visión más holística en relación con los temas de diseño urbano, de transformación urbana y de arquitectura, que tenía que ver con el hábitat, entendiendo el hábitat como los ecosistemas, la biodiversidad, de alguna manera esa ecología que vincula la memoria, la identidad, los temas ambientales y de hábitat, y con los temas de gestión social. Entonces por eso fundamos Urbama, como un laboratorio un poco distinto, con M al final, que es urbanismo y ambiente. Bueno, hemos desarrollado una serie de proyectos. Nosotros no teníamos o no tenemos pregrado. Pregrado para nosotros es carrera o licenciatura, no sé cómo se llama para ustedes. Pero tenemos maestría en Urban. Pero precisamente ahora nos acaban de aprobar el Ministerio de Educación una carrera muy bonita que venimos trabajando y creemos que va a ser una gran innovación, que se llama Diseño Urbano y Gestión del Hábitat, entendiendo el hábitat, gestión del hábitat como esa ecología que les acabo yo de contar, y que pensamos con un énfasis muy grande en la ética. O sea, vamos a trabajar muchísimo en la dimensión ética, no solo las herramientas de proyecto, las herramientas técnicas, el trabajo colaborativo, los temas ambientales, estudiándolos más científicamente, sino la dimensión ética. Y empezamos ahora en enero. Bueno, entonces, simplemente yo voy a compartir aquí la pantalla para, ustedes me dirán si aparece allí. Estamos, sí. Aparece allí la imagen. ¿Está correcta? Sí, perfecto. Muy bien. Como les mencionaba, pues si no voy a entrar a profundizar, estamos en un momento muy especial y muy extraño, con esta crisis del COVID-19 que nos ha de alguna manera confirmado muchas de las preguntas, nos ha puesto en urgencia en muchos temas, pero yo creo que también nos abre posibilidades muy interesantes. Esa imagen que está ahí en Medellín, seguramente ustedes no ven a Medellín, pero ahí está debajo de las nubes.
diciéndolo elegantemente, posiblemente gran parte de eso es contaminación. Pero ese valle, Medellín está localizado en una región que tiene similitudes con muchas de las de ustedes de Costa Rica, en una región extraordinaria de montañas. La topografía, la sección, el subir y bajar, ese rito, dijéramos, que produce los climas que podemos nosotros en estos países tropicales con topografía experimentar y casi que escoger, yo creo que es una de las grandes virtudes. Medellín es un valle lineal, como ustedes lo ven, es dos montañas, dos cordilleras relativamente estrechas y el valle en el centro. Más adelante les explico un poquito de algunas características de la ciudad, pero pongo esto simplemente para enmarcar algo de lo que Mike ya mencionó al principio, que nos trae, y referencia la existencia del programa en el que ustedes están, la creación de Urban, la creación del pregrado que yo les digo, la prioridad de que el reto en el mundo, en los próximos años, para el 2050 y el 2060, la proyección realmente en el crecimiento de las ciudades, sobre todo como de alguna manera en entornos precarios, es de una dimensión muy grande. O sea, hay muchos problemas y hay muchos temas por trabajar, pero este es un campo absolutamente prioritario que requiere conocimiento, requiere práctica y requiere de alguna manera requiere compromiso también. Simplemente para comentar, para que tengan también un contexto, mi formación y mi ejercicio viene principalmente como arquitecto diseñador. He sido y sigo siendo, yo tengo un estudio de arquitectura, no voy a mostrar proyectos ni nada, pero lo menciono. Esta es una casa que creo que terminamos en el 2007. Este es un edificio que estamos terminando recientemente, está en construcción, que es un laboratorio y de un banco de semillas tropicales que tienen, dijéramos, el privilegio de guardar 3 o 4 especies de semillas únicas y las distribuyen al mundo. En el caso nuestro, en Colombia, está el frijol, está la yuca, está la palma y el pasto tropical, que se van a albergar, dijéramos, todo el ADN de las semillas en este edificio. Este es un fragmento del edificio que va a ser un edificio de alguna manera net cero, también está en construcción. Pero yo lo pongo porque me parece interesante que ustedes tengan la perspectiva de que el ejercicio, por lo menos, yo creo que uno como estudiante, cuando conoce experiencias que pueden de alguna manera contribuir o no, es importante ponerse un poco como en la posición y en la mente de la persona que les está transmitiendo a ustedes de alguna manera las experiencias, porque todos tenemos una historia distinta. Y yo he entendido mi trabajo, claro que hoy en día tengo como otras ventanas abiertas, pero yo he entendido mi trabajo durante muchos años y todavía, sobre todo en los trabajos en las ciudades, desde el punto de vista del diseño. No importa la escala y el tamaño, pero siempre pensando en cómo, dijéramos, la transformación del espacio construido, el ámbito del espacio construido, en conjunto con los procesos, de alguna manera puede contribuir, dijéramos, a mejorar condiciones de vida. Pero cuando a uno lo forman como arquitecto y tiene el ejercicio de proyectar, pues yo creo que se convierte en una herramienta extraordinaria. Este es el equipo de Urban hace 1 año y medio, varía un poco, ya les conté un poco algunos temas de Urban. Bueno, para mencionar aquí, en Urban nosotros trabajamos en Colombia, trabajamos en Antioquia, que es el departamento del cual Medellín es capital, trabajamos en Medellín, pero trabajamos también en otros países latinoamericanos y desde hace algunos años, no voy a entrar a detallar, hemos estado desde hace 3 años, 4 años muy cercanos a los procesos en Costa Rica. Concluimos un trabajo de alguna manera en colaboración financiado por la Embajada Americana y en colaboración con Arquitectura Solidaria y la Universidad de Harvard, de un manual de fortalecimiento de estrategias de transformación de los barrios y la convivencia, dijéramos, en algunos de los lugares más violentos para tratar de mejorar algunos de los lugares más violentos de algunos de los barrios y de los cantones de San José. Y hemos estado y estamos en este momento en un proyecto muy lindo
con la asociación ANAI, la asociación de alcaldes, con Jonathan, coliderado por Gilberto Monge, con el respaldo de la embajada también, y donde está el gobierno nacional, con Patricio Morera, trabajando sobre algunos cantones de San José, para tratar de formar equipos en relación con las, dijéramos, metodologías de proyectos urbanos integrales y estrategias de intervención y mejoramiento. Simplemente menciono eso porque creo que algunos temas nuestros, algunos temas de Costa Rica y de San José los compartimos nosotros en las ciudades colombianas. Pero ¿qué me llamó? Dijéramos, y no voy a entrar a hacer un diagnóstico en detalle, a mí varias cosas encontré muy valiosas en Costa Rica y en San José, todo el tema de biodiversidad, la capacidad de la gente, la mística, quiero decir, hay una gran cantidad de cualidades. Pero hay algunos problemas que me parecieron realmente muy evidentes y muy explícitos y que me parece que tenemos nosotros una labor muy grande allí. O sea, yo caminé mucho por los cantones, caminé por San José, recorrimos casas, recorrimos, dijéramos, barrios distintos, etcétera. Me impactó muchísimo la ausencia de la noción de la calle como un espacio realmente colectivo y público. Y cuando hablo de la calle es de las condiciones de vida, de la apertura de las fachadas, de la transparencia, de la expresión de los espacios interiores hacia el exterior, de las características físicas, ambientales, verdes, de sombra, la calidad de los andenes, de los espacios públicos encerrados. O sea, en Colombia y en muchas ciudades latinoamericanas que yo he estado trabajando, se da de alguna manera un deterioro muy grande en ese sentido. Pero tengo que decirles que me parece que ustedes tienen una tarea muy grande que no entendí bien por qué se da, porque si ustedes comparan los índices de violencia entre Costa Rica y Colombia y Medellín no tienen nada que ver. Quiero decir, hay una percepción de violencia muy compleja en San José y en Costa Rica, eso no es mentira, pero pues nosotros tenemos eso multiplicado a la n potencia. Y uno lo que se encuentra en San José, que me parece también muy problemático desde el punto de vista del diseño, es que puede ser el espacio público más mínimo nuevo que se hace y hay una obligación de encerrarlo todo, de proteger las viviendas privadas, casi que no existe la fachada. Hay una condición realmente de vida interior, pero ese espacio intermedio entre el espacio privado y el público, que es esa franja, dijéramos, de espacios donde las viviendas, los espacios públicos, los edificios no se conectan dijéramos, con el universo de lo colectivo, y la dimensión de las calles. Yo creo que hay un tema ahí muy crítico, y lo menciono yo porque si hay algo que fue clave en Medellín, si hay algo, una cosa que en el proceso de transformación, que vuelvo y repito, no está completo y tenemos todavía muchos problemas, pero algo de lo que realmente ha ayudado a cambiar algo del relato en Medellín es esa noción de que cambiamos la noción de encerramiento, de que el espacio es un espacio más colectivo, de que los colegios, los edificios públicos deben ser transparentes. No sea de que inclusive en sectores de barrios de clase alta se logró en algunos casos, siguen existiendo algunas urbanizaciones y de fraccionamientos cerrados, siguen existiendo obviamente, pero muchas de las calles, inclusive en los barrios de clase media y alta, que antes era el territorio de los automóviles, han podido transformarse, dijéramos, a una noción de lo colectivo. Y eso es una cosa que aparentemente es menor, no es menor, o sea, que aparentemente es sencilla, pero es básica para que una ciudad se pueda transformar. Voy a decir algo que yo no sé si estoy en lo cierto, pero que también me impactó muchísimo. Yo he estado en muchas reuniones con diferentes organismos del Estado, de gobiernos locales y cantonales y del gobierno nacional en Costa Rica, y ahí, pues todos ustedes saben, hay una gran fragmentación institucional, quiere decir, hay una gran cantidad de instituciones que se encargan de diferentes temáticas, pero yo saqué una conclusión que no sé si es cierta, pero todavía no me la ha cambiado nadie de la cabeza, que digo que prácticamente en San José y en el área metropolitana es prácticamente imposible hacer una buena calle. Cuando me refiero a una buena calle, es una calle que tenga un andén adecuado, que tenga una solución de vivienda y de usos en las construcciones adecuado, que tenga una arborización adecuada, que tenga un concepto de movilidad sostenible en su sección, o sea, una calle integral, que tenga vida urbana. Y yo creo que una ciudad
dijéramos un territorio en donde no se puedan hacer buenas calles, yo creo que tiene un problema estructural muy complejo. ¿Y por qué digo que saqué esa conclusión? Porque yo entendí que para hacer una calle en San José o en algunos cantones, la competencia de la calzada central o del asfalto era una competencia nacional. El tema de los colectores de aguas eran competencias cantonales, quiere decir los cantones son los responsables, y el tema de los andenes son competencias del sector privado. No sé si estoy en lo cierto, pero yo dije, así es prácticamente imposible hacer una buena calle. Lo menciono simplemente porque es un tema realmente, yo creo que es un tema central en los temas, digamos, urbanos y de trabajo. Entonces hay un tema institucional de gestión de recursos y presupuestos y de coordinación, que los proyectos son los que terminan cambiando esto. Por eso son tan importantes los proyectos piloto. Medellín tiene 3,5 millones de habitantes en su área metropolitana, 2,5 millones en el municipio de Medellín, o sea, donde el alcalde de alguna manera tiene competencia de jurisdicción de gestión. Eso también es un cambio muy distinto al área metropolitana de San José, donde ustedes tienen una gran cantidad de cantones, el que tiene tal vez la mayor cantidad de habitantes, no sé si es de 250.000 o 300.000, pero hay muchos de 30.000, de 50.000, de 80.000. Pero en Medellín esto es bastante más sencillo porque, dijéramos, hay 2,5 millones de habitantes que tienen un solo alcalde, y entonces las instituciones y la coordinación de lo que estoy mencionando se facilita en comparación con ustedes. Este es un plano muy bonito. José Luis Sert y Paul Lester Wiener hicieron el plan piloto de Medellín. Sert fue el decano de la Universidad de Harvard. José Luis Sert, quien acompañó a Le Corbusier en el CIAM. Después el catalán se fue para Harvard y hizo algunos planes para ciudades latinoamericanas. Hizo el plan piloto de Medellín, que no se realizó en su mayoría, pero dejó unas huellas que se conservan de forma alguna muy interesante. Pero este plano marca algo que en los años que siguieron ha sido una deuda muy fuerte en Medellín, en Colombia y también en Costa Rica. Pero en ese momento la base estructural de la estrategia urbanística del plano de alguna manera era la geografía. Ustedes pueden ver cómo en ese valle estrecho tenemos hoy en día más de 300 quebradas o corrientes de agua, así como ustedes. Pues la estructura fundamental, una de las estructuras fundamentales es la estructura natural, y cómo esos corredores naturales empiezan de alguna manera a dibujar lo que ellos se imaginaban, porque este es un plano de visión futura de qué iba a ser la ciudad. Esta es una imagen de 1950 proyectándola, dijéramos. En ese momento la ciudad tenía 300.000 habitantes y ellos pensaban que iba a tener 700.000. Realmente pues llegamos a 3,5 millones. Entonces por eso pues es otra situación. Pero este plano fue la última vez en muchos años que se dibujó una estrategia urbanística teniendo de alguna manera como referencia las huellas del agua. Quiere decir, esas líneas que descienden de las montañas que de alguna manera afectan la geomorfología y los tejidos urbanos y terminan de alguna manera definiendo una parte central de la ciudad, que es también uno de los problemas estructurales que tuvimos las ciudades y que han tenido las ciudades nuestras entre los años 70, 80 y 90, inclusive hoy en día todavía es un esfuerzo muy grande tener de alguna manera como los elementos fundacionales de las estrategias urbanas la geomorfología. Entre otras cosas, a través de esos estudios de la geomorfología, las quebradas y el tejido de los barrios fue que llegamos, y yo llegué personalmente a trabajar, dijéramos, en los barrios populares del norte de Medellín. Este fue un proyecto, este es un documento de un momento posterior. Nosotros hicimos el Plan Bio 2030 ya en Urban para el área metropolitana y Medellín. Lo terminamos en el año 2011 con una visión que quisimos en ese momento, que era un plan de visión estratégica que fuera holística en relación con incorporar los diferentes municipios del área metropolitana y no solo a Medellín en las dimensiones simultáneamente de movilidad, espacio público, sistemas ambientales, centros de actividad y hábitat. Entonces fue un plan de visión estratégica, desarrolló una cartografía muy importante, etcétera, que ha servido un poco como guía para algunas de las cosas que se han hecho hoy. Y en ese momento marcamos dos hechos asociados a la geografía como elementos centrales de Medellín o del Valle de Aburrá, que deberían ser no excluyentes de otros temas, pero sí, como era un plan de visión estratégica, considerábamos que eran los prioritarios en donde realmente muchas de las decisiones deberían poner el ojo.
y eran asociados con la geografía, que también eran asociados con la realidad económica y asociados con la realidad social. El primero era el eje del río, no era el río, sino el suelo a lo largo del río, que en el caso de Medellín es un corredor donde pasan las principales infraestructuras, es el plano de la parte de arriba, donde hay una gran cantidad de oportunidades, donde hay una serie de suelos industriales que se están reubicando, etcétera, y dijéramos, ahí tenemos un reto muy grande. Algo, consecuencia de esto, es de alguna manera el proyecto de Parques del Río y otras estrategias que se están haciendo hoy en día. Y el segundo, igual o más importante, pero menos, llamémoslo, visible para los intereses económicos, eran los bordes altos de la ciudad. Toda esa periferia en la parte alta de la montaña, que en su mayoría, no todas, se sigue ocupando informalmente en zonas de riesgo, con una complejidad ambiental y social muy crítica. Yo les voy a mostrar ahora, si tengo tiempo, uno de los ejemplos que estamos desarrollando en Urban sobre el borde de la ladera alta de la montaña con las comunidades. Tenemos algunos procesos sobre el eje del río que hemos desarrollado con diferentes corporaciones, etcétera, pero no lo vamos a ver ahorita. Entonces voy a introducir muy rápido aquí simplemente algunos temas de la experiencia que tuvimos en Medellín en este momento cuando estuvimos en la alcaldía, simplemente para después detenerme un poco más en este ejemplo de la parte alta de las laderas. Ustedes seguramente, tal vez ustedes ya no, porque ya han pasado algunos años, pero hace 8 años, 7 años, 10 años, mucha parte de la transformación del Medellín en revistas internacionales se referenció a partir de edificios muy emblemáticos, algunos de estos que han tenido, dijéramos, un debate público muy fuerte, lo mencionó Mike, como la Biblioteca España, muchos de ellos muy exitosos, se hicieron concursos de arquitectura, etcétera, pero lo que no contaron la mayor parte de las revistas era lo que yo les mencionaba ahora, la importancia del valor de las calles y la vida urbana como el elemento central de construir una secuencia completamente distinta, digamos, de la transformación y una experiencia distinta de la ciudad. Lo que se hizo en ese momento fue identificar las zonas que pensábamos en ese momento que tardaríamos unos 8 o 12 años máximos en empezar y hacer un proceso de transformación importante, identificar algunas de las zonas más críticas que combinaban temas de precariedad, de violencia, y dijéramos de inequidad y también de oportunidad, y se identificaron unas 6 o 8 áreas de las cuales en el primer gobierno que estuvimos empezamos a desarrollar 3 y después se continuaron con otras 2, pero todavía muchas de ellas están incompletas, algunas están más concluidas. Lo llamamos, la estrategia de urbanismo social, de alguna manera llamamos esta herramienta los proyectos urbanos integrales. No voy a entrar a explicarlos en detalle, después podemos hablar algo en eso, voy a mostrar algunas cosas. Pero voy a centrarme en este hecho, dijéramos, en esta imagen, que es una imagen también muy dramática. Esta imagen es una imagen del año 2002 en la Comuna 13. En un callejón o en una calle cualquiera de la Comuna 13, es un barrio en el sector occidental de Medellín que históricamente e internacionalmente se ha conocido como uno de los más conflictivos y más violentos. Y en el año 2002 hubo de alguna manera una acción del gobierno nacional para recuperar la condición del barrio, porque había sido de alguna manera cooptada por la guerrilla y los grupos paramilitares. Estamos hablando del año 2002, que tampoco es muy lejos. Y allí hubo un bombardeo en helicópteros artillados, bombardeando la población civil, buscando de alguna manera a las milicias y también a los grupos guerrilleros. Yo esto lo menciono simplemente porque tal vez es uno de los momentos y de las expresiones más, yo diría que dramáticas, que tienen relación con algo que yo les mencioné. Medellín perdió por muchos años el territorio y la confianza en caminar sus espacios públicos y sus calles. O sea, la mayor expresión o la expresión más clara de esa crisis de ese momento, yo creo que hoy todavía en muchos lugares de la ciudad, pero de ese momento, es que los espacios públicos, las calles de los barrios, sobre todo los barrios populares, fueron cooptados por grupos de milicias de alguna manera y por la ilegalidad. Las casas empezaron a encerrar, o sea, no muy distinto a las fotos que les compartí de alguna manera, algunas referencias que tomé en Costa Rica. Los colegios, las escuelas empezaron a encerrar, la gente no salía a las calles. Quiere decir, la noción de ciudad colectiva y de encuentro se perdió. Y
es tal vez ese uno de los hechos más fuertes de la crisis. Y lo menciono yo porque ha sido una parte central de la estrategia de transformación de la ciudad. Esta es el sector nororiental donde se hizo el primer proyecto urbano integral que se derivó de un nuevo sistema de transporte. Ustedes ven aquí algunas de las estaciones del Metrocable. Aquí está el Parque Biblioteca España, aquí hay otra estación del cable que sube a un parque público arriba. Las nuevas estaciones de transporte se convirtieron como en magnetos en algunos de los barrios populares que permitieron desde allí empezar a identificar una serie de itinerarios de la vida cotidiana de la gente. Quiere decir cómo se movían las personas de alguna manera saliendo de sus casas, yendo a tomar el transporte público, yendo al colegio. Fue una estrategia combinada de programas e infraestructuras de diferentes escalas, de escalas medianas y grandes como el sistema de transporte, de escalas medianas como puede ser un colegio, de escalas pequeñas como puede ser de alguna manera una escalinata o una vinculación o puentecitos que conectan y que cruzan el barrio. Y pues obviamente no fue solo una transformación física, pero el ejercicio de la transformación física y la acción nuestra como arquitectos fue parte fundamental de la reconstrucción, de volver a tejer y conectar, dijéramos, esas fronteras urbanas, de abrir la cara de los espacios públicos, de hacer público y transparente los edificios, y todo eso, y esa secuencia encadenada, no es que fuera un proyecto, pero era un puente, era una calle, era una estación de metro, era un colegio, etcétera, era la recuperación de una quebrada, era una secuencia encadenada donde varios arquitectos, varias estrategias y varias agencias de gobiernos en tiempos no siempre, dijéramos, coincidentes, pero con una visión colectiva, fue construyendo, dijéramos, esa idea de generar de alguna manera una ciudad más integrada, en donde el tema fundamental fue romper las fronteras y encadenar, dijéramos, una estrategia que después conectaba o simultáneamente con edificios con programas emblemáticos. Entonces, volviendo a la imagen que les mostré de las revistas de arquitectura, la historia fue inversa de lo que muestran las revistas. O sea, realmente los edificios como la Biblioteca España, muchos museos, etcétera, han sido fundamentales, pero la experiencia de recuperación y el cambio, dijéramos, de confianza, de relato, de conversación y de relacionamiento que la ciudad y dijéramos, la población ha venido construyendo se ha dado fundamentalmente por estas secuencias y estos itinerarios que terminan conectando puntualmente, dijéramos, otro tipo de programas y arquitecturas. Y ese ha sido uno de los temas, yo creo que más centrales. Este es otro ejemplo que se hizo o lo hicimos también, es de la misma época. Este es en el sector de la zona norte, que también es una frontera urbana, en otro lugar de la ciudad muy fuerte. En la foto de arriba ustedes ven a mano derecha que es Moravia, que es donde empiezan los barrios populares del norte y que fue por muchos años el antiguo basurero de la ciudad. Ahí solo se ve un fragmento dijéramos, fue un barrio construido por recicladores, informal, con muchísimos problemas. Ese lugar, de alguna manera, ese lugar es como una frontera porque a mano izquierda empieza como el centro, y este lugar de la estación de metro, donde está el Parque Explora, que son esas 4 cajas rojas, y de alguna manera el Jardín Botánico, esta es la cubierta del Orquideorama. Son proyectos que después se fueron haciendo en el tiempo encadenados. Pues un poco la idea también era hacer confluir allí, en esa frontera ya de escala un poco mayor, una serie de programas, transporte públicos, estrategias de intervención, la transformación de la calle Carabobo, que fue este eje, que es el eje histórico fundacional de la ciudad, como un elemento central que empezaba a conectar la transformación de Moravia, que está al fondo, la transformación del Jardín Botánico, se convierte en plaza pública para conectar con Explora y conecta con la estación del metro, que también conecta con otro espacio que es el de alguna manera el Parque de los Deseos. Aquí también hay una combinación de diferentes proyectos de arquitectura, proyectos que tienen que ver con la dimensión ambiental, como el Jardín Botánico, el Parque Público, el transporte público, que no fueron pensados desde un principio todos juntos, pero sí fueron de alguna manera conectando una estrategia que tenía, dijéramos, una claridad, dijéramos, en su relato para ir gestionando diferentes instituciones y transformaciones. Aquí participaron muchos arquitectos. El cargo mío, por ejemplo, era coordinar, yo era, digamos, quien lideraba y coordinaba la estrategia de articulación de los diferentes proyectos con la responsabilidad. Nosotros diseñamos un proyecto, yo diseñé uno que fue este parque,
que fue esas 4 cajas rojas, que es el Museo del Parque Explora. Pero en el Jardín Botánico internamente se hizo un concurso para el orquidiorama, se hizo un concurso por metros y se escogieron para quienes hicieron el anillo de espacio público que está aquí a mano derecha. Y lo que se logró fue una integración, llamémoslo, de lenguaje, con respuestas y llamémoslo manos distintas, pero teniendo, dijéramos, unos objetivos comunes en los criterios y los principios fundamentales y también en la materialidad. No usamos el mismo adoquín, pero usamos la misma materialidad, la misma tonos de colores, los mismos materiales. El tema de la arborización también fue conjunto, etcétera, etcétera. En ese sentido, dijéramos, para lograr de alguna manera que esa condición de calle pública, de retornar y romper esa frontera que era una frontera metropolitana, de hacer converger allí un relato, llamémoslo, colectivo de ciudad, pues vuelvo y repito, fueron proyectos de alguna manera, algunos simultáneos y otros que se fueron dando en el tiempo, pero el proyecto y el diseño del espacio público, la concepción del espacio es muy importante. Esta, por ejemplo, es un detalle de la sección del Parque Explora, que lo que realmente pretendía Explora, y yo creo que lo logra hoy en este momento, es realmente hacer de alguna manera de Explora un proyecto completamente transparente, que obviamente que trate de interpretar el clima, la brisa, la sombra, esa condición tropical, pero que tenga, dijéramos, una diferente capacidad de lectura de la calle, de relacionamiento visual y de actividades, de integración con la calle Carabobo que está en este lado. De igual forma, el proyecto del Jardín Botánico, con otros arquitectos, responde, el proyecto del Centro Cultural de Moravia, etcétera. Dijéramos que había una serie de principios. Por eso el énfasis que yo les hago en que hay que romper esa noción de encerramiento de los proyectos, los espacios públicos y los equipamientos. Es un tema absolutamente central. Es el que empieza a cambiar un poco la condición de vida colectiva. Y en este lugar, en la zona norte, ustedes ven en la fotografía de mano derecha, se ven las 4 cajas rojas que son Explora. A mano derecha no se ve mucho, está el Jardín Botánico. Este es la calle Carabobo ya después de transformada. En el fondo está el Centro Cultural de Moravia, que es la casa de la cultura de ese barrio que fue informal. Aquí donde estoy tomando la foto está la estación del metro. Pero lo más bonito e importante que se da allí es que se han diseñado y se diseñó un evento, porque también con acciones que no son físicas y que son de alguna manera temporales, se cambia el relato de la ciudad. Se hicieron varios eventos, pero hay uno que todos los años dura 2 semanas, que es absolutamente extraordinario, que se llama la Fiesta del Libro. Y no es la Feria del Libro. La Fiesta del Libro es un evento que se hace, en este momento estamos en ella, desafortunadamente por la pandemia pues no se puede hacer como los otros años, donde todos estos edificios, el barrio de Moravia y mucha parte del entorno abre sus puertas. O sea, la Fiesta del Libro que antes se hacía en el Palacio, digamos, en el Centro de Convenciones de Medellín, como se hace clásicamente en muchas ciudades del mundo, en un recinto cerrado, privado, etcétera. Aquí lo que hizo la Fiesta del Libro es que se diseñó un evento que logró darle forma y logró interpretar para que la gente, como experiencia de ciudad, entendiera qué era lo que podía suceder en la zona norte, abriendo Explora sus auditorios, sus espacios, abriendo el Jardín Botánico como parque público, convirtiendo la calle Carabobo en un gran centro de lectura, de exhibición de libros y de encuentro, haciendo que el Centro Cultural de Moravia, que está en el fondo, sea un elemento que está en un barrio de alguna manera popular, con problemas de precariedad intensos, pero también se convierte en un actor central de las discusiones. Entonces, el diseño de este evento traduce lo que yo me imaginaría que debería ser Medellín, si quisiéramos que realmente Medellín hubiera solucionado muchos de los problemas estructurales que tiene hoy. Yo siempre digo que si lo que sucede en esta zona norte se multiplica por 100 en Medellín, de diferentes escalas, podemos decir que no es que hubiéramos solucionado los problemas, pero sí estaríamos mucho mejor. Eso ha sido lo que se ha tratado de hacer de algunos lugares, no en todo se ha logrado, pero este lugar es muy emblemático en ese sentido. Y hay dos elementos que son muy importantes para haber logrado esto, además de la arquitectura. El principio es la capacidad del gobierno, pero de las instituciones y en general, de hacer una concepción integral de la transformación. Quiere decir que es que no era un proyecto solamente como el Parque Explora,
es que no era la calle Carabobo únicamente, es que no era el jardín botánico únicamente, es que no era la estación de metro. Esos no son proyectos individuales, claro, tienen presupuestos individuales, tienen actores individuales, pero entraron dentro de una lógica de gestión colectiva y gestión holística e integral. Y eso es también lo que se trata de implementar en lo que son los proyectos urbanos integrales como estrategia, dijéramos, que yo mencioné y no expliqué en detalle. El otro es el que yo les dije al principio de la presentación, tiene que ver con que los proyectos, por ejemplo, como el Jardín Botánico, por ejemplo, como el Centro Cultural de Moravia, por ejemplo, como el Parque Explora, que se diseñaron los programas, la arquitectura, el diseño de gestión de la institución, con una mayor cantidad de actores. En Explora, el dinero público de la inversión física fue del gobierno. La operación después de las cajas y las salas de edición ha sido del sector privado. Toda la gestión científica la ha hecho en las universidades y de diferentes grupos científicos de la ciudad. Y hay una gran participación de las comunidades locales y de los vecinos del sector en todo el tema de gestión y uso del parque. Quiere decir que Explora hoy es una institución sostenible que vende servicios, que ha expandido su impacto y que es absolutamente, hoy es indispensable en la ciudad. El Parque Explora hoy como institución, y no estoy hablando como edificio, es una institución absolutamente indispensable en la ciudad. Y ese mismo ejercicio, si esa misma prueba ácida se la hace uno de pronto a algunos otros proyectos que se hicieron más top-down, más verticalmente, algunos funcionan medianamente bien, otros no tan bien, no tienen nunca la potencia y de alguna manera la capacidad de un proyecto como Explora o como el Centro Cultural de Moravia, que no va a contar la historia, que nace de la iniciativa de la comunidad, se financia con el sector privado, el gobierno lo construye. Quiero decir, esos temas donde esos procesos se construyen realmente han sido muy importantes. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo mucho y tengo aquí está bien que me gaste 10 minutos, Mike. Alejandro, con todo, está en su casa, tranquilo, con toda calma. Como decimos nosotros, estoy muy carretudo, hablando mucho. No, adelante, está muy interesante todo. Bueno, muy bien. Entonces, yo les mencionaba a ustedes que desde Urban, cuando hicimos el Plan Bio 2030, Urban tiene 10 años. Lo fundamos, les comenté, después de que salimos de la alcaldía. Pertenece a una universidad, pero es un laboratorio. También tenemos programas de formación. Uno de los primeros trabajos que hicimos en Urban fue el Plan Bio 2030, donde definimos, pero ya no es que hubiéramos definido, eso era obvio porque lo estábamos trabajando desde la alcaldía y otras personas lo estaban trabajando antes, que uno de los temas más críticos de la ciudad era realmente estos bordes altos de la ciudad que seguían ocupándose informalmente. Porque muchas de las acciones que vimos anteriormente, los proyectos urbanos integrales, donde están el metro cable, es en la media ladera. Quiere decir, en esos barrios que fueron periferia hace 40 o 50 años, pero ya están muy consolidados. Entonces allí, con infraestructuras de transporte, colegios, etcétera, podemos mejorar mucho la condición. Pero en estos bordes que son más periféricos, donde dijéramos que esa ocupación está más activa, hay una condición ambiental mucho más compleja, llenar esto de infraestructura pesada, de acceso, etcétera, lo que puede promover es lo que está pasando, pero todavía acelerarlo mucho más, que es una ocupación activa de este territorio. Entonces, uno de los temas más críticos, además del eje del río, que no voy a hablar hoy de él, era esta estrategia, dijéramos, de cómo solucionar y qué agenda alternativa pudiéramos nosotros construir de solución para incorporar las comunidades, sobre todo de barrios informales que siguen ocupando activamente esta parte alta de la ladera con un problema social y de justicia ambiental muy crítico. Entonces es un trabajo que iniciamos en el año 2011 con un aliado extraordinario con el cual seguimos, con Christian Ubertman, que era un profesor de la Universidad de Harvard, ahora dirige la Escuela de Paisaje de la Universidad de Leibniz en Hannover, y el grupo de investigación trabaja mucho sobre áreas informales en Haití, en Río, en Brasil, en Colombia, y llevamos 10 años trabajando con él. Ese tema de las alianzas y del tiempo es muy importante. Con él construimos un diagnóstico a partir de los estudios geológicos que define un eje en la parte, digamos, derecha del valle, donde hay un problema de la dunita de Medellín, que es un suelo poroso, de una roca porosa en la cual se infiltra el agua, y entonces hay un problema, dijéramos, muy crítico de deslizamientos y derrumbes. Entonces nos preguntábamos
¿qué estrategia alternativa, posiblemente no es la única solución, pudiéramos nosotros construir allí? Y voy a ir relativamente rápido, sin profundizar mucho, pero para dejarles algunas punzadas allí, porque se da esta situación de esa ocupación activa de esta zona frágil y tan crítica. Hicimos primero un trabajo, él estaba en la Universidad de Harvard como investigación académica, se llama Rehabilitar la Ladera, del diagnóstico del área metropolitana de esa situación, y después logramos venderle ese proyecto a la alcaldía. Nosotros ya no estábamos en la alcaldía, digamos, había otro gobierno, para que se hiciera un estudio de detalle en un sector específico para proponer unos proyectos piloto que se pudieran convertir en política pública. Entonces a mí simplemente lo menciono porque esta es una de esas historias que a mí me parece muy bonita, que es la razón de ser de nuestro centro de estudios. O sea, claro, nosotros hacemos trabajos, algunos nos contratan, hacemos investigaciones, etcétera, pero nosotros tenemos temas que para nosotros son prioritarios y tenemos territorios que son prioritarios, y lo que queremos es mantenernos allí por muchos años, ya sea que lo hagamos a partir de investigaciones, a través de consultorías o de proyección social como nosotros lo hacemos, o de alianzas con las comunidades, y vamos trasladando una y otra en el tiempo para poderle dar continuidad. Este trabajo arranca con una inversión nuestra y de Cristian en una investigación académica, logra convertirse en un contrato de diseñar de alguna manera una estrategia de ocupación para convertirla en política pública, que todavía no se ha convertido, con la alcaldía de Medellín, y propone unos proyectos piloto. Esto que les estoy contando se hizo entre el año 2011 y posiblemente el año 2014, y posteriormente tendríamos la necesidad de desarrollar los pilotos. Nos demoramos años porque la alcaldía ya no le interesó ese tema, siendo que es absolutamente prioritario para el Valle de Aburrá, pero a la alcaldía siguiente no les interesó mucho, y logramos conseguir recursos internacionales que ahora les descuento para continuar un piloto. Estamos trabajando nuevamente con el gobierno, pero eso es porque Urban y el aliado estratégico del grupo de Christian Werman hemos mantenido el hilo conductor de alguna manera de esa estrategia. Entonces lo que quisimos es desarrollar una estrategia que estuviera, dijéramos, basada en la comunidad, que tuviera, dijéramos, soluciones de bajo costo, que pudiera implementarse y responder rápidamente, que fuera orgánica y dinámica dijéramos, en entender estos procesos, y que beneficiara a los residentes inicialmente. Uno de los elementos, no el único, era entender cómo se habían dado los procesos de ocupación. Simplemente menciono esto porque algo novedoso es que no hay ningún registro. Los procesos de ocupación informal durante 40 años se dan de formas muy distintas, aunque parezcan ser iguales. Algunos promovidos por la delincuencia, por la corrupción política, o por el sabor de las personas, etcétera. Porque la solución que nos estábamos imaginando no era una solución que debería venir o apoyarse únicamente en el sector formal o en el gobierno, sino que tiene que entender la lógica e implicar de alguna manera a las comunidades en eso. Entonces hicimos una cartografía que fue un resultado, digamos, de un trabajo oral de investigación. También se hizo pues un estudio técnico, geológico, de la forma urbana, etcétera, accesibilidad, etcétera, etcétera. Y diseñamos un manual con 2 líneas de acción, una de anticipación y otra de mitigación, trabajándolas con la comunidad, en donde de alguna manera diseñamos diferentes etapas del tiempo, donde entraban los actores, etcétera, y diseñamos 5 proyectos piloto. Algunos que le apostaban a la gestión de alarmas tempranas para proteger con la seguridad en una primera instancia a las comunidades que tuvieran una acción de respuesta, otros que tuvieran una acción en la bioingeniería y la estabilización de taludes y la gestión del agua, otros en el tema, dijéramos, de agricultura para proteger algunas zonas, dijéramos, para no ocupar algunas zonas y generar una condición activa, dijéramos, de ocupación y protección colectiva, etcétera, etcétera. La idea de esos pilotos era que pudiéramos desarrollar un proyecto piloto o algunos de esos pilotos, hacer esa prueba puntual en el caso de estudio, en el número 3, en el proyecto piloto, y después de aprender en el proyecto piloto y testearlo, convertirlo, dijéramos, en una estrategia general para volverlo política pública y aplicarlo en el Valle de la Aburrá. Como les mencioné, esa estrategia se paró durante 2 o 3 años, no encontramos eco, seguimos trabajando muchísimo académicamente. Aquí hago un paréntesis. El hallazgo más importante que nosotros construimos en ese proceso social fue que cuando empezamos a trabajar en el barrio, dijéramos, de la Cruz y la Honda, nos encontramos con una comunidad absolutamente escéptica de estos trabajos académicos y sobre todo los trabajos de gobierno,
porque realmente no le habían dado respuesta a esa problemática y siempre llegaba a reubicar estas comunidades. Entonces, había un grupo de gestión social que se llamaba Suma Paz, liderado por unas personas que se opuso con violencia, no violencia física, pero violencia verbal y dijéramos con mucho escepticismo de nosotros, pero gente muy valiosa. Cuento eso porque el tiempo es un elemento central en estos procesos. Y lo más importante en estos procesos es construir confianza. Y la confianza se construye con permanencia y con una apertura de diálogos. Y nosotros, como estábamos trabajando en serio en ese territorio, pues empezamos a generar una relación ya mucho más cercana con los grupos locales y con estos líderes, y se convirtieron a través de los años en los aliados fundamentales del proyecto. Ahora cuento la historia de Fernando Zapata para terminar la charla. Fernando fue ese líder, uno de esos líderes que se opuso en un principio y que hoy es un líder que está ayudando a solucionar realmente este tipo de problemas en la ciudad de Medellín desde el territorio. Entonces ese proceso de construcción de confianza es muy importante. Entonces nosotros logramos a través del aliado alemán, ganarnos una convocatoria del gobierno alemán para hacer el primer piloto con una serie de agencias de Alemania muy importantes, varias universidades, la Universidad de Múnich, la Universidad de Hannover, está, dijéramos, el centro, dijéramos, aeroespacial, hay empresas del sector privado que trabajan en tecnología, etcétera. Y también vinculamos o volvimos a invitar, no es que volvemos a invitar, pero siempre hemos tratado que la alcaldía de Medellín esté conectada porque es el actor fundamental. Hoy en día estamos trabajando con la alcaldía de Medellín, que ya está muy comprometida y está trabajando nuevamente en este proyecto y ha sido un actor fundamental con diferentes agencias del gobierno municipal, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, medio ambiente, planeación, el CIATA, etc. Y aquí está la Universidad de AFIT y la Universidad de Hannover como interlocutores o mediadores. Vuelvo y repito, una densidad muy grande de actores, una representación de diferentes, dijéramos, de diferentes condiciones, la comunidad vinculada, la academia, el sector público, el sector privado, y diferentes escalas de acción trabajando, dijéramos, en un laboratorio. Entonces, este es un proyecto piloto relativamente, llamémoslo, no diría que sencillo, es complejo de hacer. Lo que trata de hacer el primer piloto solamente es una dimensión de la estrategia integral, pero hay que empezar por algo, es generar un sistema con una tecnología que desarrollaron en Alemania de sensores de movimiento y de trabajo con la comunidad de lectura del movimiento, dijéramos, que se está dando, dijéramos, en el terreno con la comunidad, con un sistema de alarmas basado en unas plataformas de app colectiva con la comunidad, un sistema de alarmas visibles en el territorio, unas intervenciones en el espacio público, en donde hay unas intervenciones para que mejoren el espacio público, que mejoran la accesibilidad del acceso, etcétera, etcétera. Entonces, se ha hecho un trabajo técnico muy fuerte, se ha hecho un trabajo de campo muy fuerte con las comunidades, se está probando la tecnología y estamos en este proceso del trabajo con las comunidades para tratar de construir una estrategia, dentro de la ambición del programa, dijéramos, de rehabilitar la montaña, que incorpora, como yo les dije, otros proyectos piloto de regeneración urbana, restauración ecológica, etcétera, pero del sistema de alarmas tempranas y de gestión colectiva, para empezar a construir un proceso de confianza que nos permita de pronto conectar y empezar a poder construir los otros pilotos, con el propósito de testear esta tecnología, incorporar los otros pilotos y ver si se puede convertir en política pública. Este proyecto tiene varias cosas muy bonitas, pero está simplemente en prueba y se está apenas implementando. Es que combina el trabajo social de las comunidades, combina tecnologías de punta, combina el tema del espacio público y combina de alguna manera también una participación activa de la comunidad. Entonces, básicamente para concluir, quiero concluir y cerrar un poco la charla con la historia de Fernando Zapata, que es este líder que se opuso a nosotros, que trabajaba y era líder de alguna manera de Suma Paz, de esa asociación de alguna manera cívica que acompañaba a las comunidades de este sector de la Cruz y la Honda, de este problema del borde. Con Fernando construimos una amistad muy fuerte y nosotros tenemos un programa en Urban, un programa de becas sociales, y de programa y dijéramos de iniciativa en Urban, donde vinculamos de forma horizontal
a líderes comunitarios como profesores de nuestros programas, como parte integrante de nuestros equipos que participan de forma colectiva, y también identificamos muchos de los líderes que consideramos que están ayudando a hacer de alguna manera transformaciones importantes en el territorio para becarlos en la maestría que tenemos de procesos urbanos y ambientales y vincularlos a nuestros proyectos simultáneamente, con el propósito de elevar la capacidad local y que se conviertan de alguna manera en líderes transformadores y además de aliados de instituciones como la nuestra y el gobierno, que con un nivel mayor logren garantizar transformaciones sostenibles en el territorio. Esto básicamente porque tenemos una convicción, yo tengo una convicción hoy profunda después de la experiencia de Medellín, y es que realmente Medellín ha invertido muchísimo en muchos programas, y como lo dijo Mike, algunos han sido exitosos, otros no, pero la lección que le queda a uno realmente es que la capacidad de transformación que tenemos y que tienen los gobiernos es limitada, y uno tiene que entender esas limitaciones, y además, sobre todo, es muy frágil en el tiempo. Lo más complicado es darle continuidad. Y si estos procesos no están liderados, no están concebidos, no están de alguna manera no solo empoderados, sino que de alguna manera son quienes mueven la máquina, las comunidades locales, y ese ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el Centro Cultural de Moravia, el Parque Explora, etcétera, que son excelentes ejemplos que mueven la máquina, es muy difícil hacerlos sostenibles y que sean replicables y que se expandan en el territorio. Tomará mucho más tiempo, pero habrá que hacer procesos mucho más colaborativos con gente extraordinaria que tiene un conocimiento extraordinario y que podemos ayudar a capacitar, y sobre todo trasladarles a ellos una base mucho más robusta desde el punto de vista de acceso a información, de acceso a conocimiento, de acceso a aliados, etc. Hoy Fernando Zapata es el aliado más importante de la alcaldía y otras personas como Fernando, y aliado más importante nuestro en muchos de los proyectos de los barrios. Formó una escuela de barrios de ladera, aquí ese es un premio que le dieron a ellos, y uno de los temas más importantes que ha hecho todo este proceso, y hoy desde Convivamos, es desde otra organización que ha liderado y formado todo esto con un grupo de gente extraordinaria, se han convertido en algunos de los mayores aliados desde el territorio, orientando muchas de las respuestas del gobierno municipal y de la ciudad a esta crisis del virus en relación con muchas de las problemáticas. Estas son propuestas que ellos han desarrollado en documentos y en estrategias, los hemos acompañado en algunas cosas como propuestas que salen del territorio, que están conectando con políticas públicas y que han modificado la agenda del gobierno realmente para poder que sea más efectiva. Entonces, lo que básicamente quería, este es básicamente el contenido que quería darles a ustedes, pero también terminar un poco con ese mensaje del valor del territorio, del valor de lo local, de cómo nosotros podemos poner nuestra inteligencia no para ayudar, sino para trabajar colaborativamente y también para ayudar a elevar un poco esa capacidad. Pero este es un tema de largo aliento que requiere mucha innovación y creatividad, y yo creo que pues todos tenemos, y nosotros tenemos seguramente, y ustedes también, herramientas muy bonitas para responder a esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, de verdad muy agradecidos. Una charla que cae en muy buen momento de lo que estamos desarrollando durante el semestre. De verdad, vamos a ver, ahorita estamos trabajando nosotros el tema de las cuarterías, que tal vez te puedo después detallar más, pero sin duda son esfuerzos que uno siente familiares o cercanos o coyunturales, ¿verdad? Lo que mencionas y la relación que tiene con Costa Rica, Colombia, Medellín, San José, ¿verdad? Gracias por compartirnos este tema de la calle, porque es algo que nos estamos cuestionando en las cuarterías, cómo la calle es parte de la extensión del espacio público, es un espacio de transición, y esta noción de los cerramientos, de la falta de transparencia, de la falsa percepción de seguridad en contraposición a las formas de opresión o violencia que se generan por ciertos grupos de interés en el tema de cómo se construye la ciudad y el espacio público, ¿verdad? Una de las preguntas que tenemos también, basado en lo que comentas, es la construcción de instancias liminales entre lo público y lo privado, ¿verdad? Como objeto de diseño, tanto a nivel físico-espacial como también a nivel político o a nivel organizacional, ¿verdad? Entonces, algo que también mencionas que es importante es el concepto de la fragmentación. Vivimos en una ciudad fragmentada, y una ciudad fragmentada que se puede entender desde las cartografías críticas, desde la geografía hasta instancias geomorfológicas, pero de todas maneras, a pesar de la fragmentación, existen otras capas de incidencia que generan territorios vinculantes.
y básicamente también mencionas lo del tiempo como un elemento central el tema de la permanencia, que genera confianza, que genera proximidad, y finalmente este tema de darle continuidad a los proyectos es una noción del relevo, ¿verdad? Esta noción de transferencia, de relevancias, de generar un relevo generacional, inclusive ya con una experiencia que ustedes han acuñado en Medellín bastante robusta y por mucho tiempo. Entonces, son muchas aristas, muchas posibilidades, porque son temas complejos en los cuales en vez de preocuparnos nos llama a ocuparnos y a generar esfuerzos coyunturales como los que ustedes desarrollan, y desde ya, la verdad, muchas gracias. También decirte que lo que estamos aquí empezando a desarrollar con la plataforma de justicia espacial lo ponemos también a la disposición de ustedes. Gracias. Nos interesa mucho, Mike, incrementar el intercambio. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, sí. Totalmente. Entonces, no, buenísimo. Yo lo que quiero más bien es ahorita abrir el espacio para conversación. Entonces, más bien lo abro al público, a nuestros estudiantes, los que nos acompañan tanto de la universidad como de afuera. El espacio es de ustedes, es una conversación más íntima. Tenemos aproximadamente como unas 45 personas, si no me equivoco. Entonces, adelante. Yo lo que voy a hacer es moderar nada más con las manitas, y pueden poner la mano y les voy dando la palabra. Adelante, entonces. A ver, Moisés, ¿o no? Sí, pues, adelante, Moisés. Bueno, primero que todo, agradecerle mucho a Alejandro por la charla. Estoy muy contento de haber participado en esta charla de hoy, asistido, mejor dicho, ya que recuerdo que él habló mucho en aquella gran conferencia de Mundaneo, donde estuve participando, hablando de estos trabajos, y bueno, a mí me encantan estos temas que él abarca. Entonces, bueno, nuevamente felicitarlo, darle las gracias por el tiempo que nos está dedicando, y también para hacer más que una pregunta, es como un comentario, observación, del cual pueden hacer otras preguntas, y es que, bueno, me gusta mucho ese contraste y similitud que hay entre Costa Rica y Colombia en ciertos aspectos. Uno es que, bueno, como decía Alejandro, no sé muy bien cómo funciona eso, y cualquier cosa él me corrige, pero aquí en Costa Rica hay mucho desorden de municipalidades, mientras que en países como en Colombia es más unificado ese tema. Creo que también en el DF, en México, y eso ha hecho que en Costa Rica, con ese desorden de municipalidades entre municipios, ese urbanismo siempre ha sido deteriorado. Ha sido un urbanismo muy desordenado aquí en Costa Rica, y el cual en Colombia, con estos trabajos que él ha hecho, ha progresado bastante. Entonces, me gustaría como saber más sobre eso, sobre cómo ese contraste entre municipios en Colombia y Costa Rica, que yo he visto aquí, son un poco ineficientes. Muy bien, Mike, no sé si hacemos 2 o 3 preguntas y yo contesto, o vamos contestando cada pregunta. Si quieres, vamos así, por cada una, no hay problema. ¿O preferís hacer varias de un solo? ¿Cómo te sentís más cómodo? Hagamos 2 o 3 si quieres. Si hay 2 o 3 y yo las... Perfecto. Entonces tengo aquí a Fernando. Gracias, Mike. Gracias a Alejandro también. La pregunta que le quería hacer a Alejandro era, cuando usted mencionaba que había comunidades que tal vez hace 50 años estaban en la periferia, pero ahora se han consolidado, están más consolidadas porque, bueno, tienen medios de transporte y tienen escuelas y otras cosas, pero ahora hay otras comunidades en riesgo y que son más recientes, me imagino, porque la ciudad va creciendo horizontalmente. Entonces mi pregunta es ¿qué parámetros, si es que existen algunos parámetros, se toman en cuenta ahora que tal vez no se tomaban en cuenta o ni siquiera existían hace 50 años para trabajar estas estrategias de intervención? Gracias. Muy bien. Ok, creo que por ahora tenemos las 2 preguntas. Sí. Bueno, muy bien. Voy aquí a contestar, Mike, también, y tú y los profesores, si quieren, también, para que hagamos aquí una conversación. Sería muy interesante también escucharlo sobre
es cierto que sobre el tema de fragmentación municipal y la dificultad de articulación institucional desde el punto de vista de los presupuestos, la debilidad también de esas estructuras, dijéramos, de institucionales que ustedes tienen, es muy alta. Quiero decir, pues yo he trabajado en varios países latinoamericanos y también en otras partes, y realmente, o sea, yo creo que Costa Rica tiene temas muy importantes y muy fuertes, pero también tiene algunos problemas como este que son muy críticos. El hecho, por ejemplo, y eso pues no solo, aquí voy a ampliar un poco, no solo en Costa Rica, pero el hecho de que el área metropolitana de San José la conformen, no me acuerdo cuántos cantones, pero realmente con tamaños relativamente pequeños en extensión y población si los comparamos con grandes ciudades. Ese es un tema que pues dificulta que cada uno de esos cantones tenga una institucionalidad y una capacidad técnica y de gestión y presupuestal importante para asumir proyectos importantes y de coordinación. Entonces ahí hay un tema muy crítico, pero también entiendo yo que hay una cultura institucional de crear instituciones y programas que eso se traslada al gobierno nacional. Y en general, y esto no pasa solamente en Costa Rica, pasa en el mundo, pasa en Chile, en muchas otras partes. O sea, tratar de apoyarse en agencias nacionales únicamente o principalmente para hacer una transformación, sobre todo cuando estamos hablando de este entorno de los barrios, que tiene mucho que ver con acción local, con construir procesos colaborativos, con escuchar, con construir confianza, con tener permanencia, con transformar muchos de los elementos de la vida cotidiana. O sea, las agencias nacionales y los gobiernos nacionales pues tienen un gap y una distancia muy difícil de solucionar en ese sentido. No estoy diciendo que no se pueda eso solucionar, pero uno tiene que ver eso con claridad, porque entonces hay que crear agencias intermedias o un agente de alguna manera que pueda fortalecer lo local y hacer el puente con lo nacional. Quiero decir, puede haber varias figuras para eso. Pero efectivamente, nosotros en Medellín tenemos una condición, no estoy diciendo que sea ideal, sigue siendo muy compleja, pero sí muy distinta. En la Constitución del 91, que es una constitución que se hizo en los años más violentos de Colombia, le dio una capacidad institucional a los municipios de Colombia, sobre todo los más grandes, presupuestal e institucional, que le da a ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Bogotá y como otras ciudades una capacidad de gestión más integral. Entonces yo simplemente puedo decirles a ustedes no como anécdota, pero sí contándoselo, dijéramos como intimidad, que muchas de las calles y los proyectos que nosotros hicimos integralmente, casi que el dominio de las diferentes competencias e instituciones estaban en el municipio de Medellín. Quiero decir que también muy difícil de articular, pero estaban en el municipio de Medellín. Quiere decir, estaban en infraestructura, medio ambiente, dijéramos, planeación, etcétera. Eso, de alguna manera, normalmente también en el caso nuestro es muy difícil de trabajar, porque en la política tradicional las secretarías se reparten de alguna manera por intereses políticos diversos. Entonces el secretario es de una línea política, el otro es de otra, etcétera, etcétera, y hace que se trabaje eso como hilos independientes. No voy a entrar en detalles de explicarlos, pero realmente yo creo que tal vez de lo más relevante que se hizo y que nosotros logramos hacer, vuelvo y repito, cosas malas y buenas, pero tal vez de lo más relevante fue diseñar una estructura de gestión interna que fue coyuntural en el gobierno de Sergio Fajardo, para poder generar una articulación presupuestal y técnica y territorial integral. Logramos hacer una articulación integral. O sea que entonces, y ha sido muy difícil de replicar, sobre todo en estos últimos años. O sea que cuando hablamos de hacer una intervención de una calle, no estamos hablando del andén, no estamos hablando de la calzada que modifica la movilidad y si las paradas de buses y la arborización. Quiero decir, es una intervención integral que se lograron hacer en algunas intervenciones del modelo de la ciudad. Pero efectivamente eso es un tema crítico. Ahora, para concluir, el aprendizaje que yo tuve en Medellín es que la única forma de lograr transformar esa realidad tan crítica de fragmentación institucional, yo puedo estar equivocado, pero la única es a través de proyectos piloto y modelo. Quiere decir, es con actos demostrativos.
me parece muy difícil hacerlo institucionalmente. O sea, nosotros logramos hacer unos proyectos que por decisión política del alcalde forzaron a la coordinación integral, y a partir de ese aprendizaje se lograron después reformular temas institucionales. Pero no fue al revés. No fue que reformamos la institucionalidad para poder hacerlo integral, sino que se creó una institución puente como la EDU. No se creó, sino que se usó, era de la cual yo fui director. Allí llegaba el presupuesto y había unos equipos técnicos y asumimos unas competencias de planeación también. Se logró hacer una coordinación integral y se lograron concretar unos proyectos de alguna manera que fueron exitosos. Porque si se hubieran quedado cortados o etcétera, etcétera, entonces de alguna manera eso permitió hacer algunos cambios. Ahora, con la segunda pregunta, en el tema de la periferia, de que hace 50 años estas realidades fueron informales, hoy son barrios más consolidados y que se pueden mejorar, y entonces hoy en día sigue existiendo esta periferia activa. Efectivamente ese es un problema. O sea, yo creo que no hay una respuesta, llamémosla ideal, para eso, yo no la tengo. Lo que sí es cierto es que en Latinoamérica el proceso de explosión de migración del campo a las ciudades ya pasó. No quiere decir que no siga sucediendo en Medellín en una escala menor, porque seguimos teniendo problemas de violencia, pero la mayor parte de las ciudades latinoamericanas son entre el 70 y el 80% urbanas. En los años 50 eran el 20% urbanas. Lo que está pasando hoy en el África, en la India, son más o menos el 30% urbanas. Ustedes se imaginan lo que está pasando en la India. 1.000 y pico de millones de habitantes, donde proyectan que en 20 años serán el 50 o 60% urbanas. O sea, quiero decir, esa explosión de habitantes del campo, de las ciudades, de las regiones de la India hacia las ciudades. Lo que pasó en Medellín, que yo les dije que pasamos de 300.000 habitantes con una perspectiva de que fueran 750.000 a 3 millones y medio, o lo que pasó en Sao Paulo, en donde se pasa a principios de siglo, bueno, no sé cuántos habitantes tenía, pero se multiplica por 20. Yo creo que es absolutamente imposible responder de forma medianamente efectiva desde el punto de vista del planeamiento con infraestructura. O sea, ese efecto de migración, sobre todo de migración de poblaciones necesitadas a las ciudades de esa forma tan avasallante, yo creo que es, o sea, quiero decir, no debemos culparnos de no haber sido capaces de resolver. Sí debemos culparnos de no haber reconocido esa realidad desde antes, porque ni siquiera los planes de ordenamiento la dibujaban. Yo no sé si eso pasó en Costa Rica, pero es que en Medellín la informalidad en los años 60 y 70 no existía. Quiero decir, los barrios estaban ahí, pero no aparecían en los planos. Y en los tomadores de decisión hasta los años 80 y 90, y hoy en día todavía en muchas ciudades del mundo, esos barrios no existen. Quiero decir, están ahí, son la mitad de la población, pero no están en la agenda pública de inversiones y de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la primera solución es reconocerlos, hacer transparente, digamos, el proceso de la dimensión de la ciudad, generar de alguna manera un proceso más inteligente, aprendiendo también de que muchas de las respuestas están allí instaladas, como le mencionábamos nosotros en este tema de rehabilitar la montaña. O sea, ahí es un trabajo colaborativo, no es una respuesta única. La hipótesis de este proyecto de rehabilitar la montaña que yo les mostré a ustedes era que no se ha logrado nunca controlar en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, dijéramos del sur global, que se dibuja una línea en el plano y dice: este es el perímetro urbano y hasta aquí crece la ciudad. Yo no conozco el primero que haya sido capaz de que esa línea hubiera parado el crecimiento y la ocupación informal. No se ha dado. Entonces, si eso no se ha dado, hay que encontrar posiblemente no soluciones ideales, pero sí soluciones que permitan hacer un mejoramiento y una transformación de calidad de vida mejor en el tiempo. Y para eso el tema de anticipación es muy importante. El tema, de alguna manera, hay un libro que publicó un gran amigo, David Guberner, que se llama Armaduras Informales o algo así, que no sé si ustedes lo tienen, Mike, es profesor de... Sí, claro. Sí lo tienen. Sí. Bueno, pero David, dijéramos,
yo comparto algunas cosas y otras no, pero tiene un tema que yo creo que es central, es esa idea de la anticipación. Si no podemos parar, ¿cómo podemos detener o regular la ocupación activamente, dándole actividad y empoderamiento a ciertas zonas de los bordes urbanos? ¿Y cómo podemos mejor ordenar que esa ocupación que se dé con un esquema de ocupación que permita mejorarse mucho más fácilmente y tener de alguna manera una mejor calidad de vida en el tiempo? Y también ir controlando el crecimiento. Pero bueno, no es una solución fácil, ni creo que exista una, pero creo que hoy estamos en un proceso mucho más inteligente de construcción colectiva hacia allí, porque antes este era un territorio negado. A mí algo que me llama la atención de lo que mencionan, la pregunta que hicieron, creo que la primera y lo que estás comentando, es que vamos a ver en San José, en la gran área metropolitana, si se trata de buscar una visión metropolitana, que es lo que no tenemos ante la fragmentación, ha habido una apuesta, yo creo, en los últimos años y tal vez en el gobierno actual, por una coordinación integral hacia proyectos. Entonces, y también tiene iniciativa pública e iniciativa privada. Yo considero que en este momento hay dos grandes proyectos longitudinales a nivel de geografía. Uno es el de la conectividad con el tren, pero el tren más bien se ha convertido en una excusa preliminar para poner las alcaldías a negociar entre ellas por dónde pasan y cuáles van a ser estos esfuerzos conjuntos. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho en materia de organización y de coordinación. No sé si al final el tren se va a ejecutar, pero sí han sucedido ciertas sinergias. El único problema es que los ciclos de las alcaldías, algunos se renuevan y no sabe si todos están inscritos en el proyecto. Entonces es un tema ahí del teje y maneje un poco complejo. El otro proyecto longitudinal que está existiendo ahorita es una iniciativa privada, que es no sé si conoces el de rutas natururbanas, pero sí, también existen otros proyectos, claro, que tienen que ver con la geomorfología, con los drenajes naturales, con la regeneración ecológica, que también San José, por su misma geografía, permite generar este tipo de conexiones a nivel longitudinal y que tiene que también tener coordinación. Pero son como dos retos importantes, proyectos que están al día de hoy permitiendo tener una articulación política y también de activismo y de reconocimiento de actores. Pero todavía estamos muy distantes de que estos proyectos se vuelvan estrictamente tangibles a la hora de reconectar la fragmentación de la ciudad. Aquí teníamos a Iván, nuestro director, que quería hablar. Iván, adelante. Hola, muchas gracias, Mike. Buenas noches. Buenas, Iván. Alejandro, muchísimas gracias por esta charla. Da gusto, de verdad, ver lo que está pasando acá en el curso y escuchar toda esta sabiduría suya, ¿verdad? Y tanta complejidad de temas, pero a la vez explicado de una manera tan clara y tan sencilla, ¿verdad? Estamos hablando un poquito aquí entre nosotros, ¿verdad? De esto, ¿verdad? ¿Cómo logra usted comunicar estas cosas? Y lo deja uno súper entusiasmado y también preocupado por algunas cosas, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, escuchar en palabras suyas cómo entiende usted el tema de lo que pasa en nuestras calles. Realmente a veces es bueno, ¿verdad? Como escucharlo de alguien que lo ve con esta claridad, de alguien que viene y ve las cosas con la evidencia que tiene, ¿verdad? A mí me encanta caminar también muchísimo y no puedo evitar pensar sobre esta violencia, ¿verdad? Que uno siente en la calle, ¿verdad? Desde cómo ve uno cómo se tratan estos bordes, que parece que estuviéramos en una zona de guerra a veces, la verdad, ve uno estas verjas de frente y son fuertes. Esa es la fachada de nuestra arquitectura realmente, y las ven escorzo, parecen un muro, ¿verdad? Perros que a veces lo quieren atacar a uno por todo lado, y algo está pasando, y cuando escapa como a la explicación, digamos, de fácil de por qué pasa esto, y a veces veo algunos edificios, algunas casas que no tienen esto, y uno dice, ¿por qué sí se puede tener, digamos, esta otra sensación de libertad, de amplitud y de convivencia que no sé por qué no se da en muchísimas calles? A veces uno tiene como que echar mano un poquito de la historia para ver, ¿verdad?, para atrás, tal vez concretar qué pasa en estas cosas. Y yo he querido como, digamos, mi manera un poquito de entenderlo es una historia que tenemos de cientos de años de una ocupación del territorio que era más amplia, más individualista, más separados entre nosotros. De pronto, cuando ya nos tocó en estos otros momentos fundacionales, digamos, de las ciudades, de vivir más juntos, como que ha sido la respuesta, ¿verdad? Como, pucha, no sabemos
relacionarnos entre nosotros, tal vez, y entonces nos aislamos, nos tenemos miedo un poco, porque tal vez no podemos convivir en esta cercanía, ¿verdad? Entonces, porque más allá de una inseguridad, ¿verdad? No le encuentra uno como mucha explicación. La otra parte que quería preguntarle era sobre este tema que usted menciona de justicia ambiental. A mí me interesa mucho saber, porque a veces uno lo piensa como en términos de lo que le conviene a la gente, a los humanos, pero también, digamos, en términos de otras especies vivas. No sé si ustedes toman en cuenta la importancia, digamos, de ellos, ¿verdad? De estas especies, digamos, vegetales, animales, etcétera, no solamente desde la conveniencia de los humanos, pero también como el derecho que tienen ellos al espacio, y donde nosotros hemos trazado como unos límites muy violentos, digamos, con otras especies, ¿verdad? Como humanos en la historia, y de pronto entender que se pueden compartir estos territorios, los territorios urbanos también, es importante, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle si ustedes abordan un poquito esa perspectiva en la agencia, ¿verdad? Donde ustedes trabajan, por este componente ambiental, ¿verdad? En Urban, ¿verdad? Que sí. suena como muy importante. Sí, Iván, gracias por los comentarios y la pregunta. Sí, en lo primero que estabas mencionando, sobre el tema, dijéramos, de ese encerramiento y de la agresividad, un poco de la expresión de la arquitectura y de las rejas y las vallas y cómo eso va produciendo un espacio inhóspito en la vida urbana y en las calles, que se va convirtiendo en paisaje. O sea, el peligro que ustedes tienen y nosotros también es que como va apareciendo en el tiempo y va durando muchos años, uno va asumiendo que es que la vida es así, que esa es la realidad. Y de verdad no es así. Pero no es así, yo no lo estoy hablando en teoría, sino que lo creo realmente. O sea, lo que tú estás diciendo también sucede en Colombia, y sucedía en Medellín, y sucede en Medellín, pero sucedía mucho más. O sea, imagínate, bueno, los niveles de violencia que nosotros logramos tener aquí, que son realmente, pues, todavía tenemos, mucho más altos que ustedes, pero los que tuvimos, era una cosa inimaginable. Y eso incrementó muchísimo más el encerramiento, de una forma muy fuerte. O sea, lo que llevo yo, o sea, no puedo decir que sea exactamente igual lo que produce el encerramiento en Costa Rica, la cultura, etcétera, pero dijéramos que para nosotros hace 20 años era una utopía pensar en cierto tipo de equipamientos abiertos, en calles aquí donde yo estoy viviendo, en que uno saliera y que pudiera caminar la calle. Esta era una zona de automóviles únicamente, en donde yo estoy aquí en este momento. Y en otras partes, realmente, y nosotros nos encontramos en el año 2004 con que el 100% de las escuelas públicas, que en Medellín son el 80%, parecían cárceles. Y entonces decir que vamos a hacer un museo abierto, un parque de biblioteca abierto o un espacio público, tal cosa, imagínate, quiero decir, es igual de crítico lo que tú estás diciendo que para ustedes en Costa Rica hoy. O sea, lo que quiero decir es que no es muy distinta la situación que nosotros tuvimos a la que ustedes tienen, en relación con la posibilidad de que las cosas cambien, ¿cierto? Y hoy todavía seguimos luchando por muchas cosas, pero la realidad es que hay cosas que ya son naturales para nosotros, como algunos espacios. Yo no les mostré a ustedes un proyecto, yo hice otro proyecto al lado del Parque Explora que se llama el Centro de Innovación Ruta N. Es un centro que ahí convergen políticas y un programa público y de inversión privada, y llegó Hewlett Packard en un principio, etcétera. Y está al lado de una universidad pública que es la Universidad de Antioquia, que está encerrada entre rejas y que ha sido sometida a manifestaciones públicas que le han destruido las rejas y todo por mucho tiempo. Y este edificio era al lado y representaba al sector privado en un tema, dijéramos, de una discusión social y un tema muy complejo, y fue muy difícil en ese momento hacerlo abierto.
y se hizo abierto completamente y se están siguiendo haciendo abiertos los que están al lado y ha resultado sin ningún problema. Quiero decir, no es tan fácil decirlo ni tan fácil hacerlo, pero era continuidad también, fue continuidad de toda una política que mencionamos como de escuela abierta, de los colegios públicos que se hicieron todos. Algunos han funcionado bien, otros es más difícil, pero sí hubo una voluntad desde el gobierno. Y eso yo creo que son responsabilidad de los gobernantes, también de la academia y del sector privado, pero yo creo que el gobierno sí debe tener prohibido hacer parques cerrados y calles cerradas y equipamientos cerrados. Si esa convicción no la tiene el gobierno, apague y vámonos. Claro. Y eso es lo difícil, y es muy difícil de encontrar porque eso no pasa con frecuencia, pero el gobierno sí debería tener prohibido eso. Porque es desde ahí que el mensaje empieza a cambiar. Es más difícil que un inversionista privado lo puede hacer, pero ahí hay en riesgo, dijéramos, es más difícil porque está en riesgo su dinero, entre comillas. No digo que no lo pueda hacer, pero el gobierno tiene la responsabilidad de tener una visión mucho más colectiva y social. Y ese es un tema que yo creo que desde las universidades, desde los tomadores de decisión, desde las columnas de opinión, hay que empezar a machacarlo y machacarlo y machacarlo. Porque realmente, si nosotros, y lo digo ya a título personal, no hubiéramos empezado con un esfuerzo muy grande de una simultaneidad de equipamientos, de bibliotecas, hacer un cambio de lectura y de noción de eso, es posible que hoy estuviéramos en otro punto. Quiero decir, no hubiéramos avanzado en ese campo. Pero fue porque el gobierno dijo, la primera acción que se hizo fue tumbar los muros que encerraban el jardín botánico. Estaba encerrado entre muros porque era una zona peligrosa. Y la acción simbólica que se hizo, hágase de cuenta, como el muro de Berlín. Se hizo con artistas callejeros, con no sé qué, tumbemos el muro. Después se hizo un cerramiento que permite que sea parque público, pero que funcione por horarios, como funcionan los parques ingleses. Quiere decir, tiene unas puertas abiertas que se abren entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, 7 de la tarde. Quiero decir, ese caso. Hay otros que son parques públicos completamente, pero quiero decir, depende de la solución. Entonces, tal vez me alargué mucho, pero igual que las calles, que lo que hablábamos aquí, yo creo que sí hay que tomar decisiones y la historia se puede cambiar. Y ustedes la van a cambiar. Lo que pasa es que puede que se demoren más o menos. Pero esa historia se va a cambiar. Es posible que se demoren más o menos. Sí, sí. Dependerá, dijéramos, de cómo se den los procesos. Ahora, sobre el tema de biodiversidad, tienes toda la razón. Nosotros en Urban, precisamente por eso fundamos a Urban. Primero con un deseo, porque muchos de nosotros pertenecíamos más a la formación técnica y urbanística, y entonces la M de Urban era más débil. Pero con los años M de medio ambiente, con los años hemos ido fortaleciendo mucho, de alguna manera, esa M con temas expertos en biodiversidad, aliados con instituciones que trabajan la biodiversidad urbana, con herramientas que hemos desarrollado para medir la capacidad de soporte ambiental, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo contigo que nosotros y ustedes tenemos una situación absolutamente extraordinaria en nuestras ciudades. Y ustedes lo tienen, o sea, yo no lo veo muy distinto a nosotros porque Colombia también en términos de biodiversidad es extraordinario, así como Costa Rica. Los corredores que entran a las ciudades, los sistemas naturales que cortan los cantones. Quiero decir, ahí hay un patrón y algo que tenemos que empezar a construir, algo nuestro, completamente nuevo y distinto, en donde la naturaleza, la biodiversidad, dijéramos, psicológicamente la vegetación, por ejemplo, hoy que estamos en estas crisis psicológicas y urbanas, la vegetación es de las herramientas más potentes para crear bienestar. Y además sombra y cosas, y conectan emocionalmente con los niños. Y además no hablo solo de la vegetación, la biodiversidad. Yo me acuerdo mucho porque hice una buena amistad con Edgar Mora y con la historia de Franklin y Ciudad Dulce allá en Curridabat, que entiendo pues no se tradujeron muchas de estas cosas en realidad, entiendo, pero conceptualmente es una historia muy potente y muy importante. Entonces yo sí creo que ese tema. Ahora, tengo que decir que cuando nosotros entramos a trabajar en la alcaldía y por la formación nuestra, pues el tema ambiental, por ejemplo, en los proyectos urbanos integrales, no fue un elemento central. Quiero decir,
sembramos arborización muy importante, recuperamos el jardín botánico, el proyecto de Explora y todo esto tiene un entorno natural mucho más fuerte, pero ya con un conocimiento más científico, con una posición mucho más, llamémoslo, decidida en relación con la biodiversidad, y eso no lo tuvimos en ese momento. Bueno, es un tema sobre el que yo creo que es una tarea pendiente en Medellín, pero hay mucha más gente, sobre todo las generaciones jóvenes, que están enfocadas, conectadas mucho más con eso. Sin ninguna duda, yo creo que el tema de justicia ambiental y justicia espacial, y este tema, dijéramos, de los sistemas naturales, son parte del ADN que vamos a tener nosotros que trabajar e innovar allí. Yo creo que hay ahí una oportunidad muy bonita. Alejandro y Iván, algo que estaba comentando que me parece fabuloso y subrayarle también a nuestros estudiantes es este concepto que hablabas de las acciones simbólicas en los bordes, porque vieran que hemos tenido la experiencia también de trabajar en un par de parques y en estos procesos vinculantes, participativos que hemos tenido de co-creación, han surgido como ciertas estrategias muy bonitas alrededor de los bordes. Una, cómo el borde se convierte en un espacio habitable, ¿verdad? En esta instancia liminal, ¿verdad? Entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en un municipio pequeño, Moravia se llama, pero en San José, uno de los bordes se planteó que la comunidad sí o sí quería tener un encerramiento en una parte, pero ¿qué pasa si ese borde se convierte en un playground? Entonces el mismo borde se convierte en un elemento que evoca una situación lúdica de juego. Entonces el habitar ese borde con ciertas estrategias pasa de ser una división, sino más bien a provocar una actividad. Otra cosa que hemos visto con los bordes en este tipo de ejercicios es su cualidad multifuncional, o sea que el borde por la cuestión estacional se puede cerrar, pero cuando se abre se convierte en banca o se convierte en mobiliario urbano. Entonces estos cerramientos y sus cualidades de tener multipropósitos, si tienen sentido, o sea, más bien tienen sentido si tienen multipropósitos, no solo confinar un espacio. Y tiene mucho que ver con la porosidad. Y otra cosa que hemos descubierto también en ciertas conversaciones es esta noción de la estacional, de lo temporal, de lo eventual, que la redefinición del borde permite distintos tipos de apropiación del espacio público. Entonces, bonita esa coyuntura, ¿verdad? Lo que estamos mencionando a la hora de plantear estos espacios. Yo creo que en esos espacios híbridos donde se dan estas oportunidades un poco, no sé si la palabra correcta es más indefinidas o que pueden tener una dinámica, una variación más amplia, ahí hay oportunidades muy importantes. Y en estos temas no hablamos mucho de eso, pero yo creo que el factor central es la noción del tiempo, que cambia muchísimo la formación que yo tuve como arquitecto. Cuando a mí me formaron en la universidad, me formaron con un tiempo estático, el tiempo del proyecto, ¿no? O sea, yo diseño algo que se va a traducir en esto y así va a quedar de por vida. Y la realidad es que la ciudad no tiene nada que ver con eso. La ciudad, el concepto de la ciudad es un concepto temporal completamente distinto, incremental, independiente de los proyectos. Algunos de ellos son piezas de ese tema, inclusive los proyectos pueden ser también incrementales, pero dijéramos que el conjunto de la ciudad y de los sistemas urbanos, realmente el factor del tiempo y cómo en el tiempo van cambiando y uno va de alguna manera construyendo escenarios futuros, pero cómo se llega a ese escenario futuro, yo creo que es la clave de alguna manera de diseñar un proceso abierto y por fases, y un proceso también que incorpore cierta noción de incertidumbre, de actores nuevos, dinámicas nuevos, usos distintos. O sea, hay cosas, yo creo que sobre eso, yo creo que hay una exploración muy importante que tenemos que hacer nosotros, porque a los arquitectos nos formaron con imágenes congeladas. Y yo creo que trabajando estos temas urbanos, ambientales y sociales, estas ecologías son mucho más dinámicas. Entonces ahí hay un tema, yo creo que tenemos que redefinir mucho. No quiere decir que no hagamos construcción, pero hay que entenderlo distinto. Sharon. Hola. ¿Cómo está, Alejandro? Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, yo soy estudiante de este taller y realmente, perdón por volverle a tocar el tema, creo que ya lo han comentado un poco y quiero montarme también un poco sobre la pregunta que acaba de hacer Iván, y es comentarle, nosotros ahora como estudiantes en la zona de estudio, que es en una área metropolitana igualmente, notamos también lo que usted mencionaba de esto de las fachadas que buscan proteger con verjas y todo. Entonces encontramos como ese fenómeno latente y bastante visible, pero encontramos como una contraparte, ¿no?
en el que estamos teniendo este paisaje arquitectónico que para algunas personas se vuelve un sentido de seguridad, pero para las otras personas se vuelve un sentido de protección hacia una estigmatización social. Me refiero con el caso de estudio que nosotros tenemos, que son estos asentamientos informales que buscan generar una fachada, a lo que nosotros le damos como ese fenómeno de fachadismo, que generan una fachada como si fuera una construcción de concreto o de una concepción de fachada de vivienda normal, y que por detrás de esa fachada tienen construcciones en latas, en madera, más acercándonos a asentamientos informales, ¿verdad? Entonces ellos construyen su fachada para protegerse un poco y sentirse parte de un medio. Entonces usted ahora hizo el comentario de cómo eso se vuelve paisaje, pero yo voy hacia la pregunta un poco más reflexiva, cómo inclusive para lo que algunos empieza a volver un paisaje, para otros se vuelve una identidad, porque empezamos a tener como ciertas políticas públicas y sociales que empiezan a regular esto, ¿no? Porque tenemos las barreras en lo que es permitido y empiezan a generar como la vivencia de barrio hacia adentro, pero cuando nos vamos a hacer asentamientos informales donde tienen sus fachadas para tapar estéticamente su modelo de vida, más bien ellos llevan el barrio hacia afuera, ¿no? Porque no tienen como ese sentir de barrio. Entonces son escenarios completamente opuestos en el que uno juega un rol de seguridad y en otro tal vez un rol más de estética para sentirse aceptados. Entonces, como estudiante, yo me pregunto, o sea, cómo es el abordaje que uno puede tener hacia las nuevas políticas públicas y sociales que uno pueda generar en el que coexistan dos escenarios en los que se promuevan pacificaciones de esas problemáticas, no las vamos a erradicar de cero, sino como ir mitigando poco a poco, en el que puedan existir ambas problemáticas sin que se le quite el rol identitario a cada una, ¿no? Y yo me lo cuestiono porque son temas que las gobernabilidades locales, por decir así, los gobiernos locales tienen conocimiento de esa situación, pero se resuelve puntualmente cada una por separado. Como dejemos de hacer estas barreras que nos fragmenten el paisaje urbano, en el otro sentido ocupamos generar esas barreras para ocultar los asentamientos informales. Entonces, ¿cómo pueden existir esas políticas públicas y sociales? Sí, ahí pusiste varios temas de reflexión. No sé si muy interesantes todos. No sé si no te respondo, me dices, ¿listo? Vale, gracias. Muy bien. A ver, hay un tema, yo creo que es central y que tiene mucho que ver con estos procesos, que tiene que ver el reconocernos. O sea, reconocer es un concepto que en estos procesos colaborativos y de diálogo es muy importante, es reconocer al otro en lo que es. Quiero decir, y que el otro te reconozca a ti en lo que tú eres. Quiero decir, cada uno tiene su propia realidad, y para poder generar un proceso realmente en lo que se pueda construir una respuesta colectiva, tienes que construir confianza. Y para construir confianza, tienes que dar un espacio de diálogo con respeto. Y el respeto no es pensar que tú tienes la verdad y que tu respuesta, la que tú tienes en la cabeza y tu preconcepción estética, figura, es la única que hay, sino que tú tienes la tuya, la puedes compartir y discutir, y otra persona tiene la otra. Y seguramente al lugar donde llegarán no será ni la tuya ni la del otro. Pero para poder empezar a trabajar en un tema de objetivo común, realmente es muy importante escuchar y respetar la posición del otro. Es que, sobre todo en estos procesos con barrios informales o precarios o populares, quienes están y quienes venimos de posiciones académicas, de gobierno, etcétera, somos muy impermeables a pensar siquiera que en estos lugares podemos encontrar respuestas buenas y podemos encontrar claves interesantes que pueden ser traducidas en otros tipos igual así nos ven a nosotros. Entonces, bueno, ese es un tema que no te puedo, yo lo que estoy tratando simplemente es de hacer un espacio más transparente de comunicación, para que se traduzca en un espacio más transparente de toma de decisiones. Y yo puedo ser muy soñador, pero creo que se va a traducir en un espacio más transparente urbano también. Quiero decir, si hay más transparencia en los procesos, vas a lograr traducir después de alguna manera en respuestas que sean más transparentes para todo el mundo. Ahora,
estás hablando también sobre aspectos aspiracionales que pasan en todas partes del mundo. O sea, quien pone la fachada bonita no solo quiere esconder una cosa, no sé si te referías a los mismos dueños que invierten ahí y a muchos temas también de encerramiento, que muchas personas de los barrios populares ven el encerramiento como un tema aspiracional, porque ven también en urbanizaciones de clase media y alta que están protegidas. Y entonces, quiero decir, esos referentes aspiracionales se construyen. Entonces, si la aspiración es el encerramiento, lo que necesitamos construir es referentes del otro tipo. Por eso yo mencionaba la importancia del Estado y del gobierno. Quiero decir, si el Estado y el gobierno hacen una serie de intervenciones de espacio público, de parques, de equipamientos, de proyectos de vivienda, de algún tipo de cosas que de buena calidad y que se convierten en muy buenos ejemplos de vida y cambian y empiezan a cambiar esos referentes aspiracionales, eso en la psicología social de la gente va cambiando también sus referentes y las direcciones y las decisiones privadas también van cambiando. O sea, yo te puedo decir que nosotros en Medellín, el narcotráfico y la mafia creó aquí unos referentes aspiracionales, unas patologías en la sociedad, en los jóvenes, en el tipo de carro que deberías tener, en cómo debería ser el patrón de la mujer. O sea, unas patologías muy problemáticas y muy difíciles y que se convirtieron en referentes aspiracionales también para la clase media y alta y todavía están hoy. Entonces, como eso se crea de forma negativa, también se puede crear de forma positiva. Bueno, no sé si te respondí. No, sí, muchísimas gracias. Bueno. Alejandro, ya no te queremos quitar más tiempo, ya por allá es una horita más, me imagino que ya estás un poco cansado. Yo lo que sí quiero es aprovechar para presentarte aquí un certificado bueno, obviamente de agradecimiento total, y lo voy a leer. Es de Justicia Espacial. Universidad Veritas entrega el presente certificado a Alejandro Echeverry por su participación en conversatorio Procesos Vinculantes de Justicia Espacial, organizado por la plataforma de investigación Justicia Espacial, el 1 de octubre del 2020. Lo firmo yo y nuestro director Iván Delgado. Alejandro, de verdad. Me parece espectacular, Mike. Pero me lo mandas en un PDF o en una imagen, claro, y después miramos cómo lo imprimimos, porque lo voy a guardar con mucho cariño, de verdad, me parece, o sea, ya seguramente me vas a dar las gracias, pero los quiero felicitar y te quiero felicitar a ti, porque esta me parece una iniciativa muy importante. Con gusto y con todo el interés debemos incrementar un poco el intercambio mutuo aquí. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao.